Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como cada domingo a las 21 con toda la información de lo que pasó en la semana que nos antecedió, con lo que está ocurriendo ahora, porque hay novedades desde el punto de vista de la agenda presidencial y con lo que va a ocurrir en los próximos días y, por qué no, en el próximo mes. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos naturalmente de la gira de Alberto Ángel Fernández, el presidente de la República, donde estuvo con el Santo Padre, con el Papa Francisco, donde estuvo con Giuseppe Conte, el primer ministro, y con Sergio Mattarella, el presidente de Italia, donde va a ser una gira en la que se va a encontrar con Emmanuel Macron, con Pedro Sánchez, pero un paso previo a esto, y muy pero muy importante, además naturalmente de la reunión que va a tener el ministro de Economía, Martín Guzmán, con Cristalina Georgieva en el Vaticano, tiene que ver con la reunión con la canciller Angela Merkel. ¿Por qué parece importante la cita con esta doctora en física que preside Alemania ya hace tanto tiempo, hace alrededor de 15 años? Es importante porque históricamente Alemania ha sido un poco reactiva a apoyar a los países en vías de desarrollo en sus negociaciones de reestructuración o préstamos por fuera de los programas acordados con los países en vías de desarrollo. Entonces, evidentemente hay algo que o le interesa a Alberto Fernández, o le interesa a Merkel, o le interesa a ambos, por lo cual va a estar presente en esa reunión Martín Guzmán. Un Martín Guzmán que sin dudas, si no es Merkel, son sus ministros del área o sus ministros relacionados con la economía y con las finanzas globales, lo deben conocer o lo deben haber sentido nombrar, no solamente por su relación académica con Stiglitz, sino porque ha sido un actor que durante los años que vivió en Estados Unidos, estudiaba en Columbia, fue becario de Stiglitz en Columbia, ha tenido relaciones con los actores de las finanzas globales, sea de consulta, sea de reuniones informales, naturalmente lo deben conocer. ¿Qué tiene que hablar Martín Guzmán con Angela Merkel o por qué quiere Alberto Fernández que esté Martín Guzmán en esa reunión? Es una incógnita que seguramente vamos a poder resolver el día de mañana, porque ya está Alberto Fernández hoy en Alemania. Dio alguna serie de precisiones en un reportaje que le dio a Darío Villarroel en Radio 10 ayer por la mañana. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque Argentina tiene un deadline autoimpuesto que fue el del 31 de marzo. Yo creo que eso puede ser más laxo, pero la verdad es que el cronograma está publicado. El cronograma de la negociación fue publicado por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Economía, que así como esa casilla que abrió públicamente para dotar de transparencia al proceso, tienen más que ver con las negociaciones o con las costumbres de las negociaciones europeas o americanas incluso, si se quiere, que con las argentinas, que en general están dotadas de mayor informalidad. ¿Cuál es este recorrido de la Argentina? ¿Qué es lo que quiere evitar la Argentina? Bueno, naturalmente, el default. ¿Por qué quiere evitar el default? ¿Por qué hay tanta certeza de que Argentina quiere evitar el default? Primeramente porque Alberto Fernández sabe cuáles son, porque estuvo presente en un momento en el cual la Argentina estaba en default, sabe cuáles son los problemas que te genera y cuánto tiempo podés, entre comillas, vivir en default, pero además por las señales de medidas económicas que la Argentina ha dado desde que asumió Alberto Fernández hasta el día de hoy, que ya las hemos repasado en muchísimos programas. Ahora, ¿qué posibilidades se le abren a la Argentina en un escenario que no está descartado para nada, el escenario de la cesación de pagos? Y acá me parece que esta es la discusión que se va a dar en el caso que Argentina no logre llegar a un acuerdo exitoso con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas. Naturalmente tiene un paso previo, que es la negociación en la provincia de Buenos Aires, que tiene 3 escenarios que se abren, y la situación parece estar encaminada hacia una cesación de pagos. ¿Es seguro? No, para nada, porque por algo se está postergando la fecha. Pero para no anticiparnos con pronósticos que después la realidad puede ayudar a desmentirnos, parece que el escenario que sí se puede abrir en materia de análisis post 31, si Argentina no logra una reestructuración exitosa, son 2. Y acá se le presenta un problema
naturalmente más importante y con más volumen al gobierno nacional en caso de que ocurra, porque es gestión, porque es Estado, porque el Estado siempre es rector y porque tiene más responsabilidades que la oposición, pero también se le abre una dificultad en materia narrativa a la oposición. Porque acá lo que se van a plantear son dos cuestiones en caso de que Argentina no pague, o en caso de que Argentina esté al borde del no pago. El escenario que quieren todos, y yo creo que incluso dirigentes de la oposición han demostrado que entienden que el default no sería una buena noticia para la Argentina, es una reestructuración exitosa. Pero si no se abren dos elementos, si Argentina está al borde, pagar y no pagar. Ahora, ¿qué implica pagar? Pagar implica que vos desembolsás una cantidad de dinero determinada que la tenés que sacar de algún lado. Está claro, Argentina no produce dólares, no emite dólares. No produce dólares. Como Argentina no emite, eso, si fuera una simplificación de esa naturaleza que ustedes estarían dispuestos a escuchar, tiene que sacar ese dinero de algún lado. ¿Qué implicaría eso? Pagar o pagar, según sostiene un sector muy importante del gobierno, un ajuste, cito, depende con quién hables, entre 2 y 4 veces más grande que el que hizo Macri. ¿Cuál es la lectura, el subtexto político de eso? Si la gente hubiera querido que sigamos ajustando la economía, que sigamos enfriando la economía, que esto siempre en el criterio del gobierno, que se siga generando recesión, desempleo, pobreza, hubiera votado a la opción Macri-Pichetto. ¿Cuál es la alternativa de esto que es pagar a costa, dice el gobierno, de más pobreza, más desocupación, más ajuste? Bueno, naturalmente el default, con todos los problemas, con todas las limitaciones, los encarecimientos de préstamos que generaría un default en la República Argentina. Ahora, mi sensación es que la situación es extremadamente compleja desde el punto de vista de la negociación. Me acuerdo que se decía en algún momento, no sé si no lo patentó Héctor Méndez, el ex titular de la Unión Industrial Argentina, que había dejado una bomba, no me acuerdo si decía bomba de tiempo, no me acuerdo cómo se decía, el kirchnerismo en 2015. Bueno, si eso fue una bomba, esto es una ojiva nuclear, lo que dejó el gobierno en materia de deuda. ¿Por qué? Porque no hay una herramienta como el endeudamiento que sí tuvo el gobierno nacional, reconocido por el propio exministro Nicolás Dujovne en una conversación naturalmente previo a su función en la gestión pública. Entonces, si el kirchnerismo dejó una bomba de tiempo, como dijo el gobierno anterior, y el gobierno la pudo paliar gracias al endeudamiento, que era mínimo, hoy esta ojiva que enfrentan Guzmán y Fernández, por poner a dos actores que van a estar presentes mañana con Angela Merkel, no tiene la posibilidad del endeudamiento. Bueno, ¿cómo se desanda esto y cómo se resuelve? ¿Qué cable se corta? Naturalmente es tarea del gobierno, de nadie más que del gobierno. Ha dado una buena señal la oposición en la última semana, aprobando de manera categórica, al margen de algunos discursos encendidos, la propuesta de ley marco para la sostenibilidad de la deuda. Entonces, la gira de Alberto Fernández, no solamente la reunión con el Papa Francisco, sino fundamentalmente con Giuseppe Conte y con Sergio Mattarella, más las reuniones con un Emmanuel Macron cada vez más importante de las puertas para afuera de su Francia, que puertas para adentro, donde Júpiter, como le dicen, tiene algunas dificultades, más Angela Merkel, se podría decir, bueno, si no van a ayudar, no pongan palos en la rueda. Podría ser el pedido que le haga, no jueguen en contra, el pedido que le haga Alberto Fernández a estos actores muy importantes a nivel global. La verdad es que es una semana clave la de esta gira y la posgira, con las señales que se puedan dar. Y lo que me da la sensación también es que hay un intangible, porque es algo que uno puede tratar de analizar por la ausencia y no por la presencia, que son los tonos. Que Alberto Fernández haya decidido plantear, lo hizo en este programa el domingo pasado, no vamos a hablar tanto de la herencia porque a nosotros nos votaron para resolver los problemas, no para contarlos. Y que Martín Guzmán, lejos de plantear situaciones como las pizzas o las responsabilidades, digo las pizzas por aquella mención, aquella metáfora que usó Alfonso Prat-Gay, o como dijo el propio Alfonso Prat-Gay en el Council de las Américas, en el roadshow con inversores, donde estaba la propia, si mal no recuerdo, Susan Siegel y Larry Fink, el titular de BlackRock, que dijo en esa conversación que tuvo con Larry Fink que el nivel de corrupción había sido excepcional, extraordinario.
Bueno, Martín Guzmán tuvo un tono muy distinto, no habló de la gestión anterior, no edificó responsabilidades en la gestión de Mauricio Macri, sino que contó cuál era su plan. Esto creo, este tono de bajarle la confrontación a la discusión pública puede ayudar a que la oposición haya hecho, que por supuesto le caben las generales de la ley, haya tenido el gesto que tuvo en el Congreso de la Nación. Así que es un escenario muy complejo que vamos a tratar de ayudarlos a comprender y tratar de entenderlos nosotros también esta noche hoy con Julián Guarino, naturalmente, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está usted, caballero? Buenas noches, ¿cómo ¿Bien? estamos? Muy bien. Y Nicolás Gandini, gracias por venir, Nicolás. Un placer, Iván. Tenemos falta de presencia de nuestras compañeras Noelia Barral Ligera, Gabriela Pepe y tantas otras destacadas periodistas que han estado con nosotros, sí. Bueno, por cuestiones que tienen que ver con el verano y este Las tipo de cosas. extrañamos, digámoslo. Siempre, siempre. Digámoslo abiertamente, extrañamos a... A la única persona que no extrañaron cuando faltó fue a mí, pero bueno. No, de ninguna está manera. bien, no pasa nada. También no pasa el señor nada. Gabriel Morini. Gabriel Morini, por supuesto, que ha tenido además notas muy destacadas durante esta semana en ámbito financiero. Vamos a hablar de todo el tema que les mencionamos anteriormente con Julián Guarino y con Nicolás Gandini, abordar tres temas claves que parecen lo mismo pero no lo son, que es combustibles, tarifas y vaca muerta. Una situación que, si lo consultamos incluso a Alberto Fernández, no arrancó de la mejor manera la cuestión energética, de la política energética en la administración. Pero antes que eso, compartimos el informe de la gira de Alberto Fernández y de la semana clave para la negociación de la deuda de esta manera. 224 votos por la afirmativa, 2 negativos. Resulta afirmativo. Estamos proponiendo cambiar el título. El título sería Reestructuración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. El Papa ya nos está ayudando mucho, pero no necesariamente tiene que andar mostrando lo que ayuda. Ya nos está ayudando mucho. Una jornada intensa pero satisfactoria para el gobierno por la reunión, por el encuentro que consiguió el presidente con el Papa Francisco. Se lo vio a un Santo Padre muy relajado, muy distendido, sonriente en muchos momentos en este encuentro que tuvo con Alberto Fernández. Hablamos, no sé, 45 minutos, no sé cuánto tiempo estuvimos juntos los dos, hablando de lo que le pasa a la Argentina, de lo que pasa en el mundo, de lo que nos preocupa, con muchas coincidencias, gracias a Dios, escuchando su opinión y también algunos consejos que a mí me ayudan. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no voy a la mierda. No, tranquilo, no, tranquilo. Primero habría que ver quién era el que le decía tranquilo. Al presidente deberíamos conocerlo, porque podría haber sido el Messi de las finanzas, Toto Caputo, Sturzenegger. Toto Caputo es un orgullo para este país. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi. Se endeudó el país de una manera irresponsable. Se tomó deuda a razón de más de 30.000 millones de dólares todos los años. Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo. Creo que es empezar a darle al gobierno, al ministro de Economía, al presidente, pero sobre todo a la Argentina como país, las herramientas para empezar a discutir un nuevo perfil de deuda y con el dato significativo de que se hizo en el marco de un consenso, de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Creo que vale el agradecimiento a la actitud responsable, seria. Y yo valoro mucho toda esa ayuda. Pero la verdad yo valoro mucho la ayuda del Papa porque es un argentino preocupado por su patria. Miren, Washington cierra a las 4 y no hay nadie, y a nadie le importa la Argentina en Washington, ¿entendieron? Pues somos el país del fin del mundo. Si nosotros sacamos una conclusión hoy de respaldo, que es un respaldo a Culfas, es decir, al gobierno, y después Culfa, no sé cómo se llama, capaz. ¿Cómo es Guzmán? ¿Qué es la diferencia? No sé. Bueno, no sé.
renegociación de renegociación, está bajo criterios completamente ilegales e ilegítimos, empezando por la del último gobierno, que incluso ha sido cuestionada no solo por el Frente de Izquierda, sino por otros sectores que hoy son oficialistas, pero que a la hora de asumir el gobierno han decidido pagar absolutamente todo. Todas las señales que te hace llegar el gobierno es que o reestructuras o vas a default. Y no hay por qué pensar que estén pensando en una tercera alternativa, que es seguir pagando normalmente. Podrías tener recursos para afrontar los pagos de vencimiento de la deuda de este primer semestre del año. Probablemente puedas pasar todo abril, que es donde están mayor concentrados los vencimientos, acudiendo a las reservas internacionales. Lo que sin duda eso te va a hacer es ahogar todo el resto de la economía, te va a ahogar toda capacidad de financiar la actividad económica en el país. Y el discurso del gobierno es: tenemos que poner en marcha la economía para después pagar la deuda. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Habría que ver también quién hizo la curva de vencimientos en economía, o si el presidente realmente estudió, porque a Montaner pareciera que el que hizo la curva de vencimiento de la deuda que tomaba el gobierno sabía que no iban a ganar las elecciones. Acá hay complicidad definida del Fondo Monetario Internacional, que nos prestaba dinero violando el artículo 6 de la Constitución del Fondo. No se podía estar prestando dinero cuando había fuga de capitales. Cuando uno mira el 2019 y el 2023, la cantidad de vencimientos de deuda, eso es lo que la torna insustentable. Eso es lo que vuelve insustentable a la deuda. Entonces, lo que tenemos que ver con esto es cómo reestructuramos los argentinos, porque está muy bien hoy estar de acuerdo acá. Pero también hay que tener políticas económicas internas que permitan que esta sustentabilidad luego pueda llevarse a cabo, que podamos desarrollar un aparato productivo, darle valor agregado a través del conocimiento de diferentes situaciones a nuestra propia economía. No es con más desocupación como fue estos 4 años que vamos realmente a poder conseguir que sea sustentable. Necesitamos que la Argentina trabaje. Por un lado le demos nuestra muestra de buena fe, de vocación de cumplir a los acreedores, pero por el otro le demos al ministro de Economía, al gobierno argentino, a la Argentina como país, la posibilidad de negociar con la libertad de encontrar un perfil de deuda sustentable que haga que la Argentina cumpla con sus compromisos, no a partir de el dolor de los argentinos, sino a partir del crecimiento virtuoso de nuestra economía. Al secretario de Estado yo le explicaba el porqué del 40% de la pobreza y estaba muy atento a mi explicación. Entonces, el Papa, estoy seguro, va a hacer lo que pueda hacer por ayudarnos. Bueno. Está claro entonces, ¿no? Que es lo que comentábamos resumido en el informe que presentamos recién. Julián Guarino, composición, tema... complejo, deuda, desarrollo. Sí, estaba prestando atención al informe porque sintetiza bastante bien todos los elementos que hay, que son muchos. Creo yo que hay 2 o 3 registros. Primero, lo que estamos viendo es el gobierno buscando apoyos políticos. Son apoyos por el lado del Congreso Nacional, por un lado, porque le pide al Congreso que faculte al Poder Ejecutivo para negociar, algo que ya viene haciendo. Y por otro lado, fue primero a Jerusalén. Todos sabemos que en Wall Street, en los Estados Unidos, donde están los principales fondos de inversión del planeta, hay una relación bastante fuerte entre la comunidad judía y justamente los principales fondos de inversión. El gesto es ir a Jerusalén e inmediatamente después es ir al Vaticano a hablar con el Papa Francisco en el rol, yo creo, de alguien que va también a hacer algún tipo de gestión esta semana. Vamos a ver si va a participar o no de la reunión, donde va a estar, por un lado, el ministro de Economía, también va a estar Joseph Stiglitz, esto no estaba confirmado, pero ya está confirmado, y Kristalina Georgieva. Entonces, van sumando votos. ¿Por qué va Alemania? ¿Por qué fue a Italia? ¿Por qué va a Francia? Etcétera. Bueno, porque son los votos más importantes del Fondo Monetario después de China y Japón. Estados Unidos, China, Japón, y después viene Alemania, Francia, Italia, España. Digo, ahí están, y yo creo que es más una señal, es decir, bueno, paso, saludo, cuento cómo está nuestro país, y en algún momento toda esa gente deberá definir cuál es el rumbo que va a tomar el Fondo Monetario. Es decir, hasta ahí, digamos, lo que se sabe. Mira, si lo que contó Alberto Fernández ocurre, iba a decir si es cierto, sí. Naturalmente es cierto, el tema es si ocurre, es decir, que el premier israelí le manifestó la posibilidad de apoyar, de colaborar con la Argentina respecto al tema de deuda. Si lo hizo el Santo Padre
y si logra que no intervengan negativamente, ni te digo de si lo hacen positivamente, Sí. la canciller Merkel, el primer ministro italiano o el Estado italiano con Mattarella y con Conte al frente, y consigue algo similar con Emmanuel Macron, nada te garantiza el éxito, pero sin dudas es un volumen político a nivel global muy importante, si le sumamos que puede llegar a estar vehiculizado el acuerdo con el Fondo Monetario, más la presencia de Stiglitz. Claro. Digamos, no hay más. No hay más, no hay más. Y es muy importante tener en cuenta esto. En la medida en que vaya avanzando el acuerdo con el Fondo Monetario, y todo hace prever que esto es así, que hay una mirada positiva del Fondo Monetario de decir, bueno, si no querés pagar los próximos 4 años los vencimientos tal y como teníamos el cronograma armado, te lo vamos a dar. Pareciera que va encaminándose de a poco a algo así. La pregunta uno es, ¿qué hay de fondo? Es decir, ¿qué se va a negociar contra eso con el Fondo Monetario? ¿Qué puede pedir el Fondo? Puede pedir que la Argentina haga, en términos económicos, alguna especie de reestructuración, desde el punto de vista del gasto fiscal, lo que ya sabemos, la política monetaria, etcétera, donde ya el gobierno se anticipó a eso y lo que dijo es, vamos a mantener las cuentas públicas en orden, digamos, se manejó con austeridad. Pero, ¿qué es lo otro que le puede pedir el Fondo? Aquellos que están sentados en la vereda de enfrente, que son todos los acreedores que vos tenés, los bonistas, hacerles una quita, porque esos son los que venían ganando con tu modelo en los últimos 4 años. Entonces, a medida que avanza el acuerdo con el fondo, ¿qué es lo que se descarta? Que el gobierno va a presentar algún tipo de oferta bastante dura para los bonistas. Totalmente. De hecho, y le quiero preguntar ahora algo a Nicolás Gandini, la frase del gobierno es... que de Guzmán en el Consejo de las Américas fue esto de tenemos preferencias pero también tenemos prioridades. No vamos a cambiar nuestras prioridades si no se adecuan a nuestras preferencias. Y me parece que está claro a qué se refiere. Las prioridades es no seguir ajustando y volver a, como decía Alberto Fernández en campaña, encender la economía. La preferencia es que eso ocurra reestructurando exitosamente la deuda. Le quiero preguntar a Nicolás Gandini, ¿cuánto afecta esta incertidumbre o este camino de negociación al sector energético, a Vaca Muerta, a las potenciales inversiones? Mira, a ver, uno podría decir, no sé si es lo que está pasando por diseño o porque efectivamente el gobierno diseñó esa estrategia, pero uno, si ve los hechos, lo que ve es que primero el presidente de la Nación buscó generar un consenso en el marco con líderes mundiales, presidentes y demás. En una segunda instancia introdujo el Ministerio de Hacienda a Martín Guzmán. Y en una tercera instancia va a haber que pensar, bueno, ¿cuál es el plan económico de desarrollo que tiene la Argentina? Por un lado, no solo para querer pagar la deuda, que es, y para buscar algún acuerdo, sino después para generar los recursos económicos. Vos decías recién, el país no puede emitir dólares. O sea, ¿cómo vamos a generar los dólares? ¿Cómo la economía argentina va a generar saldos exportables para exportar al mundo algún tipo de producto que nos permita ahorrar los dólares para pagar lo que hay que pagar en 2, 3, 4, 5 años. Entonces, por instancia vos decís, bueno, primero la negociación, gestos políticos del presidente. Ahora Martín Guzmán va a condensar, si se quiere, una mayor visibilidad. En una tercera instancia, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, va a tener que buscar gestos, y ahí es donde la energía entra a jugar un rol. Te lo digo concretamente por este famoso proyecto ley de promoción de Vaca Muerta. Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso. Va a haber que cambiarle un poco el nombre para buscar una mayor apertura política para que provincias o diputados o legisladores de otras provincias apoyen también en el Congreso esa ley, porque si le pones ley de Vaca Muerta y está centralizada en Neuquén, va a ser difícil que el resto del arco político apoye. Pero yo te diría que si vos en marzo vas a estar, febrero o marzo, vas a estar entrando en una negociación más dura, o sea, la letra chica, vas a necesitar generar un campo de interlocución donde en el Congreso se discuta una ley que estimule la inversión privada, que de alguna forma estimule la inversión de empresas productoras grandes, de las mayor petroleras, de un ExxonMobil, de un Shell, para que de alguna forma los que están del otro lado también te crean que vos querés hacer que vas a hacer lo que estás prometiendo. Lo que pasa es que ahí necesitas los dólares de la inversión de ese sector, pero al mismo tiempo tenés que financiarlos en todos los insumos que necesitan, etcétera, hasta que eso produce. Es cierto. Yo creo que el problema principal acá es que el Fondo Monetario siempre relaciona, cuando te sienta a negociar, te dice, bueno, mostrame tus números fiscales para que yo te crea que me vas a repagar dentro al 4.º año o al 5.º año. Y en rigor siempre el problema es ese. ¿Por qué? Porque te pide ajuste en términos fiscales y no se fija en lo que es el balance externo, que es el principal problema y el verdadero problema de la Argentina, que es cada tanto me quedo sin dólares
intereses y el Fondo Monetario mira por otro lado y te dice, no, no te preocupes, abrí las importaciones. No, pero pará, me va a ir peor. Bueno, no importa, vos dale para adelante, que fue lo que pasó en el último año. Pero ahí es donde sí vas a poder, de alguna forma, vos estás negociando en una mesa, vas a tener que mostrarle alguna zanahoria a alguien para que te crea. Entonces ahí, si vos empezás a discutir que la política energética o la política desarrollista del gobierno es dar incentivos a la producción de petróleo y gas, dar incentivos a la petroquímica, buscar un esquema impositivo y un esquema regulatorio que favorezca ese tipo de actividad, vas a tener mayores chances de que te crean. Eso por lo menos es lo que analizan las principales empresas productoras de petróleo argentinas. Déjame preguntarte algo y vamos al informe. Voy a usar las palabras de Mauricio. No, Mauricio Macri fue Nicolás Duhovne, no me acuerdo quién fue. Cuidado, Cuidado con el impacto que... ¿Cambió el fondo? No. Bueno, el fondo viene cambiando hace 15, 20 años, digamos, cuando... Pero entendés, ¿no? Porque el argumento de los últimos meses fue: Georgieva sabe que la última gestión jugó demasiado fuerte en nuestro país, sin colchón, sin red. Y ahora lo que está diciendo los postulados es, bueno, puede haber más gasto social, puede haber un poco más de expansión, puede haber un poco más de inyección de dinero, no somos tan dogmáticos. No, yo creo que en el 1, el fondo tiene miedo que la Argentina se encamine a un default y el principal responsable, o uno de los principales, va a ser el propio Fondo Monetario, por el cronograma que le puso de repago y por la cantidad de dinero que le prestó en 18 o 20 meses. Ese es el principal problema. Y a partir de ahí, si querés, charlamos... Vamos yendo. Vamos yendo. Y aparte está bueno conversar caminando. Sí, ¿le gusta a usted? Sí. Yo en general no puedo, como silbar y subir escaleras, no me sale. Y yo camino solo, entonces hablar conmigo mismo no está bien visto. Por la sociedad. No, pero ponete auriculares y se van a creer que estás hablando con alguien. Eso lo haces vos. Sí, claro. Por el canal, hay que decir. ¿Se puede decir eso? Sí, se puede decir. Bueno, entonces... Bueno, entonces yo creo que ahí el fondo no cambió absolutamente nada. Pero lo que sí estamos teniendo, y en realidad la mirada positiva por el lado de que se encamina la negociación, digámoslo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación realmente crítica, como vos marcabas muy bien. Para mí el default está ahí y está omnipresente, está en todos lados y todavía no hay avances visibles donde uno puede decir, bueno, el default ya es un viejo recuerdo y la Argentina se encamina de una forma muy contundente a reestructurar su deuda. Todavía no hay nada de todo eso. Lo que pasó esta semana, ustedes recuerden, es el encuentro de Martín Guzmán en el Consejo de las Américas con los inversores en su momento, con los banqueros de Wall Street, y él desliza una cuestión que es esta, que nosotros marcábamos el día jueves en ámbito financiero, que es entre los gigantes financieros que hablaron con Guzmán, quedan algunos elementos que se comentaron. Lo primero, 4 años de gracia sin pagar deuda. Esto fue publicado el jueves. Nota tuya en ámbito financiero. Nota en ámbito que hoy este dato es el dato más importante que hoy consignan los diarios, ¿no? 4 años de gracia sin pagar deuda. ¿Para quién? Para el fondo y también para los fondos de inversión. Es decir, el gobierno lo que quiere es, déjame despejado 4 años. En 4 años no quiero pagar ni capital ni intereses. Y en todo caso veo si después del 4.º año esos intereses, mientras van corriendo, que no te los voy a estar pagando, te los tomo en cuenta. Y a ver en qué porcentaje te los tomo en cuenta. Esta es un poco la idea. Una quita, decía ahí, que hay que ver cómo se juega, pero... del 50%. Del 50% de los intereses corridos, ¿no? Y después hay otro dato ahí que es muy importante, que es a qué nivel de tasa de interés quiere negociar el gobierno la deuda nueva, o en todo caso hacer esa reestructuración de deuda. Lo quiere hacer a esta cantidad de puntos del riesgo país, 600. 600 equivale al 6% anual de tasa. ¿Te puedo preguntar algo que para mí siempre es como un misterio insondable? Sí. ¿Cómo llegas a 600 puntos de riesgo país? Bueno, fácil, muy buena pregunta. Hay un bono que cotiza, ese bono tiene un precio y tiene otro elemento que es el rendimiento del bono. Si sube de precio el bono, yo como lo estoy comprando más caro, mi rendimiento sube o baja. El bono te paga siempre lo mismo, te dice te voy a pagar tanto, te voy a pagar 7% Me quedé pensando anual. cuál es la relación con el riesgo país, pero ya vas a llegar. No, inmediatamente, digamos, si sube de precio el bono, porque es muy demandado, tu rendimiento como inversor baja, porque lo estoy comprando más caro el bono. Si baja de precio el bono, tu rendimiento sube. Lo que mide el riesgo país es ese rendimiento. Si sube el rendimiento, porque baja el precio del bono, si baja el precio del bono nadie lo quiere. Si nadie lo quiere hay un problema. Correcto. Te sube el rendimiento, vos compras ese bono y te rinde más.
Pero si sigue bajando, cada vez te rinde más, pero cada vez empieza a ser peligrosa la posibilidad de que te lo paguen. Es decir, por ahí no te lo pagan. Lo que mide el riesgo país es eso, la tasa promedio de los bonos medios y largos en la curva en dólares. La Argentina, como cayó tanto los precios de los bonos, el riesgo país medido es en promedio, lo que están rindiendo esos bonos es 20% anual de tasa. ¿Se entiende? La Argentina, para endeudarse nuevamente, tendría que pagar 22% anual de tasa, porque son 2.000 puntos de riesgo país más 2% que paga el bono del Tesoro. Me queda ahí el huevo o la gallina. ¿Qué es lo que aparece primero? Perdón por todos los tecnicismos. ¿El rendimiento o la baja del riesgo país? O sea, ¿cómo lográs ese rendimiento? Claro, bueno, muy bien. Es una negociación, entonces lo que te van a decir es, ¿vos tenés un bono de la Argentina? Sí, perfecto. Bueno, señor, a partir de ahora, a partir del año 5, con esta reestructuración, yo le voy a pagar a 600 puntos de riesgo país. Es decir, te voy a pagar en el bono 6% más 2% que rinde el bono del Tesoro. Sí. Te llevas un bono que paga 8, cuando hoy tenés un bono que paga, en términos generales, que está cotizando a un 35-40% de su valor, pero no sabes si se te va a pagar o no. Con el otro tenés la certeza. La pregunta es, bueno, casi, ¿no? ¿Por qué alguien aceptaría eso? Bueno, porque de la otra manera... Posiblemente es no cobrar. Posiblemente no cobrarlo. Adelante. Bueno, ¿por qué estamos complicados? Bueno, rápidamente, y esto sirve para tener en mente. Fíjense, en el periodo del gobierno del expresidente Macri, fíjense lo que es la deuda de moneda extranjera sobre el Producto Bruto. ¿Por qué se mide sobre el Producto Bruto? Porque la economía es la máquina que vos utilizás para pagar la deuda. Si se achica la economía, si se achica el PBI... ¿qué significa eso? Bueno, que tengo menos capacidad de pago de la deuda. Por eso se mide en términos de Producto Bruto. Cuanto más alto, más complicado. En los niveles de deuda sobre el Producto Bruto. Fíjense cómo sube, 65, 73, y ya estamos por encima del 80%. Esto hay que marcarlo porque la deuda sigue devengando. ¿Está bien? Vemos la que viene. Esta es una foto como para tener una idea. ¿83? Sí, más. Y más todavía. Porque en realidad el número es 91. Pero vamos a jugarla de conservadores todavía. Vamos a retroceder un poco, pero bueno, ¿no te gustó? Sí, hay que ser conservador todavía, total, si no cambia nada. Deuda pública en moneda extranjera y fuga de capitales, gestión del expresidente Macri. Este es un gráfico muy interesante. La fuga de capitales, a ver, es una mala palabra por supuesto, pero fue parte del plan económico y del programa económico. Vos podías dolarizarte todo lo que querías, no había límites. Entonces, no importa si fue consecuencia u objetivo, sino que importa que ocurrió. Claro, uno puede decir, es ilegal... Ahí se me van a enojar todos, pero digo, la verdad que no, porque no había leyes que te prohibieran hacer esto. Lo que pasa es que, claro, si esto lo financiaste con esto, después ¿qué pasa? Esto se evaporó porque ya no está, porque se fugaron, la fuga que es un término fuerte, pero digo, pasa, y te quedaste con esto. ¿Y cómo repago esto si esto ya no está, no forma parte del sistema financiero? Era lo que comentábamos al comienzo. Ese es el problema. Vamos a la que viene. No quiero hablar demasiado hoy, estoy... Bueno, vencimientos en moneda extranjera, este es el gran gráfico, porque cuando dice el funcionarios de gobierno del expresidente Macri esta semana decían, bueno, pero en realidad es deuda de Scioli, es deuda de... No existe eso en el mercado financiero. La deuda es una, y en todo caso si se emitió en algún momento debe ser porque había necesidades y punto. Y en rigor, lo que termina pasando es ¿por qué la Argentina no puede pagar deuda en este momento? ¿Por qué la Argentina está cerca del default? ¿Por la cantidad de deuda que tiene? No. A pesar de que es muchísima y subió muchísimo. No puede pagarla porque le acumularon los vencimientos en 3 años. Esto es lo único... ¿Se entiende esto? Sí, esto no voy a usar una palabra de demasiado impacto, pero es lo único que me parece absolutamente incomprensible es el cronograma de repago. Eso es lo que me parece incomprensible. ¿Cómo se pudo aceptar que vos en 4 años tenés vencimientos de más de 100.000 millones? Es a ojímetro, te lo hago. Yo te lo respondo, mirá, yo te lo respondo. Porque un préstamo stand-by con el Fondo Monetario tiene determinados límites naturales en términos del monto. Es decir, yo te puedo prestar... a vos, Iván Jagroski, como presidente de la República Argentina, te puedo prestar 5.000, 10.000 millones de dólares y ponértelo, según dice un crédito stand-by, en 4 años el repago. Pero si yo te presto 50.000 millones de dólares, soy yo el primero que te tiene que decir, mirá, te estoy prestando una cantidad de dinero que no me vas a poder devolver en 4 años. Exacto. Entonces, te propongo algo. ¿Por qué no hacemos un cronograma de pagos de 10 años? ¿Qué pasó? Esto nunca pasó. Es decir, nunca sucedió ese diálogo. Claro, la pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creo porque había presión por parte de los Estados Unidos para llevar adelante algún tipo de asistencia con la Argentina y le dijeron, seguirle prestando, no hay problema, prestale más. Y por otro lado, por la Argentina
no querer reconocer que se estaba tomando una cantidad de deuda enorme y que ese repago no se iba a hacer en un corto plazo, sino en un larguísimo plazo, ¿no? Fíjense cómo cambia, ¿eh? Porque ¿qué es esto? Fíjate, con sector privado y organismos internacionales. La deuda que ibas a tener en 2020... Perdón, por si no lo ve la gente, sí, las barritas que están en celeste son antes del gobierno de Mauricio Macri, claro, y las que están en naranja después del gobierno de Mauricio Macri. Los vencimientos de ese año, exacto, vencimientos de 2021, 2022, 2023. Por eso el gobierno que dice, todo esto no te lo voy a pagar. Arrancamos a partir del 2024. ¿No? Esto es lo que dice. Bueno, a ver, ¿en qué estado de situación estamos? Esto, digo, hace falta para entender, ¿no? Bueno, la propuesta del FMI es postergar pagos hasta 2024, ahí veíamos por qué, ¿no? Y esto es lo mismo que está comunicando el gobierno a quienes van a negociar la deuda con los fondos de inversión. A los principales banqueros, que son el nexo obligado con fondos de inversión, con inversores institucionales generalmente, les dijeron esta semana, bueno, nosotros queremos eso que marcábamos al principio, 4 años de gracia, vamos a hacer una quita. Hoy empezó a trascender que esa quita también podía ser de capital, hasta el lunes era la quita en los intereses nada más. Ahora se juega un poco con el tema del capital, quizás perdonando un poco más los intereses y sumándole algún tipo de recorte para reprogramar vencimientos entre 2021 y 2023. Podrían quedar adentro del programa stand-by. Esto que hoy se mencionó en algún momento, la realidad es que la Argentina ya está fuera del programa stand-by. Porque primero, no puede pagar el cronograma tal cual y como estaba marcado, y segundo, no aceptó el resto de los desembolsos que preveía el programa. Cuando el gobierno de Alberto Fernández dice no quiero más plata, automáticamente estás afuera. Guzmán dará detalles de política económica al fondo. Esto lo pongo acá ¿por qué? Porque fue muy bien visto. Es decir, hubo 4 gestos esta semana que yo te diría que enamoraron, no voy a usar ese término, pero lo que digo es, generaron cierta perspectiva positiva. Sí, porque tiene más la precuela de hay que enamorarse de... que dio algunas señales, después las conversamos en la mesa, que lo que hicieron ver es que el gobierno está pensando en hacer una salida conversada con los acreedores, con el fondo, etcétera. Entonces, lo que decíamos recién, la oferta que va a hacer el gobierno va a ser un resultado de un combo, capital, intereses y plazo. Hasta ahora, lo más importante, intereses y plazo, el capital, como es un elemento duro de negociar, ¿por qué? Porque hay quienes dicen, mientras no me saques capital, yo te digo que sí a todo. Entonces, ahí es donde está la negociación. A los bancos les dijeron esto, que lo ponemos acá para que quede 4 años de gracia, 50% y 600 puntos del Producto Bruto. Y lo que se especula, se están haciendo ejercicios, es una quita del orden del 35%. Esto es muy importante, porque esto te dice más o menos por dónde podría salir la oferta. Que en el total de este combo, que marco acá arriba, de la oferta, en el total eso le implique a quien que tiene un bono en la mano una quita del orden del 35%. ¿Por qué? Bueno, porque no me vas a pagar intereses en un plazo, porque al mismo tiempo me vas a pagar la mitad del 50% de esos intereses, porque durante 4 años no voy a recibir un peso. Entonces eso también se traduce en una quita, es decir, yo tengo algo y no me van a pagar nada. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios? Que si haces una quita del orden del 35-40%, el movimiento de los bonos en el mercado, tal y como cotizan hoy, podrían tener un upgrade, es decir, podrían tener un upside, perdón, es decir, podrían tener una suba bastante importante del orden del 20-25%. El valor al que quedarían los bonos en esa circunstancia coincide con esos 600 puntos del producto del riesgo país. 600 puntos básicos del riesgo país. ¿Se entiende? Fue medio un poco técnico, pero digo, el dato está. Y es lo que está buscando el gobierno. Está buscando que la Argentina quede en esa franja. Pagar 8% anual de tasa por los bonos. Estos 3 son los datos, creo yo, a seguir. Mañana Kicillof vence el plazo para obtener el consentimiento para prorrogar el pago del bono. Esto está complicado. A las 20:30 de hora europea de mañana, Alberto Fernández se reúne con Merkel, dato importante, y bueno, el reencuentro el miércoles 5 de Guzmán. Y la titular del Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar con los combustibles? Se habló de congelamiento, hubo un ida y vuelta, marchas y contramarchas en cuanto al aumento hace poquito menos de un mes o poquito más de un mes, ya no recuerdo. 29 de diciembre. 29 de diciembre, ahí está, 29 de diciembre. Nicolás Gandini, todo suyo. A ver, congelamiento de combustibles. Yo te diría que si
no hubiese desatado esta crisis mundial por el coronavirus en China, que provocó que el precio del crudo caiga de $65 el 17 de enero hasta 56, 57 dólares el viernes, la presión de las empresas productoras con YPF a la cabeza hubiese sido mucho más grande para que el gobierno de alguna forma permita un aumento del 5% en surtidor. ¿Qué es lo que iba a pasar el 30 de diciembre? Es decir, un día antes de que se frenara la medida, y que por esta serie de disputas o de falta de entendimiento interno en el plano político, no en el plano técnico de la medida, se tiró para atrás e YPF y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, quedó en offside, primero avalando una cosa, después teniendo que desdecirse y mandando para atrás la medida. A ver, lo cierto es que si vos querés mirar el vaso medio lleno, la caída del precio internacional del petróleo le quitó presión al atraso en surtidores que había de la nafta y gasol en el mercado local. ¿Qué significa eso? Concretamente que la nafta hoy en Argentina cuesta casi lo mismo o bastante parecido a lo que cuesta en la región y no un 15, un 20% menos como costaba hasta hace 15, 20 días. Digamos. Eso, en términos de argumentos para YPF y para el resto de las empresas petroleras, es un paso atrás, si se quiere, porque no tenés tanta fuerza para ir a pedir un aumento como decir, che, aumenta todo en la Argentina, ¿por qué no puede aumentar también el combustible si tengo un atraso del 20% cuando lo comparas con lo que vale en Uruguay? Vos lo que me decís entonces es que en términos técnicos es medio inevitable que en el corto plazo volvamos a tener un aumento de combustible. Sí, pero no de la magnitud ni con la presión que tenías hasta hace 15, 20 días. ¿Y esto por qué? Por dos cuestiones, básicamente, te diría tres. Una bien política, que es que las empresas petroleras, y sumo también a las energéticas, están queriendo saber cuál es la política energética del gobierno. O sea, pensá, el gobierno lo que dijo es, congelo tarifas hasta junio, O sea, no quiere decir que el congelamiento vaya a durar hasta junio, aunque probablemente sea así. Tenés una ventana para salir antes, si querés, políticamente podés. Y el otro lado, suspendió un aumento de combustibles que YPF ya había negociado con el presidente de la República, con Alberto Fernández. Quiere decir, no hay señales, no tenés rasgos o elementos claros sobre cuál va a ser la política. Vas a tener una política de precios que por lo menos siga la inflación, un poco por abajo, muy por abajo, pero permitiendo un aumento de precios de combustibles, del precio relativo del gas, que lo determina las tarifas de gas y electricidad. O sea, ¿cuál es la política petrolera del gobierno? Es muy sensible. Yo ahí pondría puntos suspensivos, ¿no? Porque el gobierno está más allá del frente externo, hacia adentro. El principal problema sigue siendo la inflación y los salarios y la pobreza. Entonces, si vos tocás el combustible, fíjate cómo recién Nicolás decía, te cambia todo, te cambia la estructura del gas, y te cambian los precios también de los alimentos, porque todo tiene logística. Sí, pero ahí hay un punto que es interesante también lo que plantean las empresas, yo te hago el diálogo, digamos. Lo que dicen las empresas petroleras es, ok, eso es verdad, si vos tenés una economía que se mueve al, ponele, 7% de inflación, 10% de inflación anual, es decir, tenés una inflación de un punto mensual y vos movés combustibles un 3, un 4, un 5, un 7%, indudablemente traccionás. Ahora, si vos ya tenés una economía que inercialmente, es decir, por la propia dinámica que tiene la economía, se mueve y los precios aumentan un 7, un 8%, si vos movés un 4% el precio del gasoil, no estás traccionando el precio de los combustibles porque ya tenés una inercia que tiene otra fuerza, no es directamente el precio combustible. Y el problema de no aumentar el precio de combustible, Iván y Julián también, es que en la empresa productora, o sea, las empresas que producen petróleo y gas, que son las que realmente te generan un problema si dejan de invertir. ¿Por qué? Porque te falta gas, entonces hay que importar gas en dólares, y fue lo que básicamente te dejó a las puertas del cepo de 2011, para no volver a tener el mismo problema en 6 meses, 8 meses, un año. Y esto, si querés, lo hablamos después, vos tenés que dar una señal de que tu política de precios de combustibles en Argentina medianamente sigue la línea del resto de los productos de la economía. Para mí lo delicado, Iván, perdóname, es el gobierno tiene una ventana de oportunidad muy corta. Es decir, va a presentar la oferta de la deuda mediados de marzo, el 31 de marzo tendría que estar cerrado eso. Y a partir de ahí tiene que dedicarse durante 60 días a cerrar el acuerdo de precios y salarios. Si vos tenés una economía con inflación, ¿qué sindicato se te va a sentar enfrente y te va a aceptar que vos le propongas suma fija contra una inflación en alza? Ya la CGT, sorprendentemente para mí, sin carga valorativa, medio que se invirtieron los roles. Lo que era la CGT, que durante el gobierno anterior estaba sindicada por la izquierda y por el kirchnerismo como acuerdista, colaboracionista, o pónganle ustedes los términos que quieran, es la que ahora sale y dice, no sé si vamos a aceptar suma fija. Y en cambio, algunos sectores que fueron más combativos durante la administración Macri, ahora dijeron,
si ponen todos, nosotros sumas fijas aceptamos. Digamos, hay una modificación ahí, pero quiero volver a tu tema. Yo te diría que hay una cuenta pendiente en el gobierno, y te diría en el gobierno y en el espacio político que integra el gobierno, sobre cuál es la política energética del gobierno. Y ahí hay que romper cierta antinomia donde, si se quiere, es más fácil caer con que las empresas, no sé, ahorraron una cantidad o ganaron una cantidad increíble de pesos durante los últimos 4 años, que en algunos casos puede ser correcto o es correcta la interpretación, pero sin embargo, Iván, hay varias distribuidoras de gas sobre todo, Metrogas, Naturgy, Camusi, que no te sorprenda que en 2 meses estén pidiendo una reestructuración de deuda también como la que está enfrentando el gobierno. O sea, hay varias empresas distribuidoras que están endeudadas en dólares que, te diría, en los próximos 30 días van a tener que reestructurar su deuda porque como el gobierno de Mauricio Macri congeló las tarifas desde febrero del año pasado, no están pudiendo pagar sus compromisos financieros. Entonces, hay que dar una discusión sobre cuál es la política energética de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. ¿Vas a utilizar los combustibles para anclar los precios de la economía, para pelear contra la inflación? El resultado de eso va a ser menor inversión en producción de petróleo y gas. Vas a tener que prepararte por un escenario, ver cómo lidias con eso, de mayor importación de gas en el mediano, corto mediano plazo. Ahora, déjame hacerte una consulta. Vos esto de más está decir que lo sabes muchísimo mejor que nosotros, pero cuando hablas con los representantes del sector, ¿no recuerdan con desdén o con un panorama demasiado sombrío a la que fue, en teoría, económicamente, la última gestión, la gestión más cerrada, más encepada, o poner el nombre que quieras, que fue la última de Cristina Kirchner? Es que justamente por eso te lo digo, porque la gestión 2011-2015, y por eso te digo que es interesante, y si nos debemos un debate y el gobierno se dé un debate sobre cuál es la política que tiene que llevar el país en este momento, si vos mirás 2012, los precios de los combustibles aumentaron muy por encima de la inflación. En 2013 también. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina Kirchner entendió que si quería revertir el déficit energético que tenía el gobierno, tenía que aumentar los combustibles más de lo que aumentaba el salario de la gente. ¿Se entiende? Porque para darle caja a YPF y al resto de las